Cuando se dio a conocer la noticia del terremoto en Haití hace exactamente 3 semanas, los expertos supieron de inmediato que sería uno de los peores desastres naturales en lo que va del siglo. ¿Por qué? Porque además de haber ocurrido en uno de los países más pobres de Occidente, era también uno de los menos preparados para estos fenómenos y por su geografía estaba ya condenado. Haití está situado en medio de un sistema extenso de fallas geológicas, resultado del movimiento de la placa del Caribe y de la placa de Norteamérica, y fue el deslizamiento súbito de una de estas, de la falla de Enriquillo, la que condujo al desastre. Yo soy Mario Alberto León y este es su Pasaporte Internacional, una mirada crítica a los temas de interés universal y la posición de México en el Concierto de Naciones. Sean todos muy bienvenidos. El primer encuentro del mundo con la tragedia fue el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, luego de que se comprobó que su pista de 2 kilómetros estaba en condiciones de recibir aviones de gran tonelaje. Pero la torre de control estaba fuera de servicio, la terminal entera estaba a punto de desplomarse, pero había que llegar. Y los aviones de la Armada de México fueron los primeros en aterrizar sin instrumentos para llevar ayuda humanitaria, pertrechos, reporteros y también la esperanza de la reconstrucción. El terremoto del 12 de enero en Haití se produjo en hora pico. Minutos después de las 5 de la tarde, un poco antes del anochecer, colegios, oficinas, restaurantes, cines, centros comerciales estaban repletos. 7 grados Richter y un minuto después, todo quedó en ruinas. Según reportes de Protección Civil haitiana, hasta finales del mes pasado se habían contabilizado cerca de 150,000 muertos. De ellos, 80,000 ya habían sido enterrados en fosas comunes. Miles más fueron cremados por los lugareños en diferentes puntos de Puerto Príncipe. 194,000 personas seguían reportadas como lesionadas y 1,000,000 permanecen en calidad de desaparecidas. Los daños son catastróficos en Puerto Príncipe, la capital, Léogâne, Petit-Gao, Carrefour y Jacmel. En una de las 3 apariciones públicas del presidente René Prévost, en las 2 semanas posteriores a la tragedia, aseguró que el Estado había quedado paralizado y ahora todos eran refugiados, incluyéndolo a él. De la noche a la mañana la comida, el dinero y la gasolina escasearon. En esos momentos yo llegué a Puerto Príncipe y con mi cámara capté el aeropuerto internacional Toussaint-Louverture en ebullición. Aviones de todo tipo llegaban y salían, algunos sacaban ya a decenas de haitianos de la isla. A la mañana siguiente, 5 a.m., con el sol a plomo, desde el campamento de la Marina Armada de México, que abrió sus puertas a la prensa nacional, observé a cientos de haitianos arremolinados en la salida de vehículos terrestres en el aeropuerto. Fue cuando, ante una posible revuelta, los cascos azules de la ONU decidieron aplicar mano dura. Y la ONU casi está maltratando a los haitianos porque no quiere que los haitianos acerquen sobre ellos. Es por eso algunos se quedaron sin comida, nada. Al salir, el caos y la amenaza latente de ser agredido o despojado de dinero, equipo y ropa. Cuando me di cuenta estaba caminando sin rumbo como miles de lugareños, recorriendo las ruinas de una ciudad que en los años 40 prometía ser un paraíso y hoy está putrefacta. El tiempo seguía corriendo, cada minuto era vital para los atrapados, pero nadie, ni familiares ni vecinos, intentaron mover siquiera una piedra para rescatarlos. Amigos y colegas con quienes hicimos equipo para protegernos unos a otros, percibieron algo particular en el pueblo haitiano. Como que no hay mucha aspiración de la gente allá, entonces sí es un poco triste darse cuenta de esa situación. Y es que a quienes se dejó bajo los escombros se les negó conscientemente la oportunidad de luchar por su vida. Era algo aterrador. Y aún más, las declaraciones de las autoridades porque organizar el rescate era obligación del gobierno haitiano, dijo la ONU, pero nunca lo hizo. Y las mismas Naciones Unidas se concentraron únicamente en 2 o 3 puntos de la ciudad, además del aeropuerto donde operaba el único cuerpo de bomberos disponible que salía y regresaba para apagar incendios. Como el de esta fábrica de sopas atacada por pobladores hambrientos, que al ser repelidos por custodios de la empresa arrojaron bombas Molotov al interior. Otros puntos de la ONU, su base a un costado del aeropuerto. El otro, el derruido centro de operaciones de la Misión de Estabilización para Haití, MINUSTAH, en el que, a puerta cerrada, comenzó la demolición con decenas de funcionarios aún en la lista de desaparecidos.
Ese edificio, rodeado por otros que servían como residencias para la ONU y que también cayeron, está cerca de Pétionville, la zona de ricos en Haití. Ahí, donde hasta las criptas del cementerio fueron destruidas por el sismo y los ataúdes expuestos, robados para ser vendidos. Pero eso ya no sorprendía. Lo que impactaba era que aún con protección, la basura concentrada, los químicos arrojados por algunos sobre cadáveres a cielo abierto para acelerar su descomposición, los drenajes reventados y el olor a muerte entre los escombros se levantaban combinados con la brisa del mar. Y ahí estaba la gente y en medio la prensa y yo, sucios también, algunos impávidos, otros con la mirada extraviada, pero todos ellos sin el mínimo asomo de llanto, porque en Haití dicen, la vida los ha golpeado tanto que ya no hay más lágrimas que derramar. 3 millones lo perdieron todo, amigos, familiares, casa, trabajo. Algunos afortunados con la ropa sucia, rota y unos cuantos goods, monedas que no valen nada, se arremolinaron frente a las embajadas para pedir asilo. De su país saben no pueden esperar nada porque nada quedó, aunque algunos ven con resignación una débil luz al final del túnel. Pero usted, por cómo está la situación aquí, ¿se iría de Haití? Sí, yo hay otro país que me puede recibir ya, yo me voy de una vez. Dicen que los Estados Unidos van a tomar el control de Haití. ¿Qué opina de eso? Bueno, pero yo no sabía nada de eso, pero para mí, si tuviera eso, para mí será una cosa buena, porque imagínate, en la situación que nosotros estamos, nosotros necesitamos mucha ayuda. Las réplicas registradas los días posteriores terminaron por alterar el orden, detenido con palillos. Fue entonces cuando Estados Unidos decidió que era tiempo de respaldar a la ONU y entró al país. Horas después, todo el equipo militar que había sido desembarcado junto con ayuda humanitaria fue desplegado y la prensa expulsada del aeropuerto. Yo terminé en calidad de repatriado junto con otras 29 personas, la mayoría periodistas. Dejé a Haití, a sus huérfanos y lesionados, su futuro truncado desde siempre, su potencial turístico en ruinas y su dolor que se confunde con olor a muerte. Todo esto para mí fue como bajar al infierno y salir de él. Hoy nos acompañan para hablar de este tema aquí en el estudio el doctor Gustavo Vega Cánovas, director del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, Jackson Delorge, repatriado haitiano, y la maestra Yadira Gálvez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. ¿Qué les parece si al regresar comenzamos a hablar de lo que viene? Porque bueno, lo que pasó ya lo conocemos, lo que está en desarrollo también sabemos algunas cosas, hay otras que no nos imaginamos que seguramente están pasando, la experiencia vivida por Jackson y todo esto al regresar del corte. Claro. El mundo entero puso los ojos en Haití. Más de 55 delegaciones de búsqueda y rescate integradas por los médicos, paramédicos, los topos, como los conocemos aquí en México, equipos de rescate canino y ayuda humanitaria sin paralelo en algunas regiones, se trasladaron al occidente de la isla de La Española para brindar asistencia. Pero pocos se imaginaban que la destrucción de Haití sería solo comparable con la que dejó el tsunami de 2004, que provocó más de 230,000 muertos en 20 naciones, pero en esta ocasión ya son más de 150,000 y hay 1 millón que están desaparecidos, todo en un solo país del tamaño casi del estado de Nayarit. ¿Por qué creen ustedes que fue tan extensa la destrucción? Hay razones físicas, pero también creo yo que hay razones políticas, sociales, económicas, para que una destrucción sea tan extensa en un país tan pequeño. Bueno, es un país que ha sufrido un proceso de deterioro institucional por muchos años y que ha intentado reconstruirse,
además de la situación física y geográfica, apenas estaban tratando de avanzar en un proceso de construir infraestructura, hospitales y demás. Ha perdido su capital humano en términos de migración. Las instituciones políticas no han logrado desarrollarse plenamente porque han sufrido desde la colonia un proceso de expoliación, y luego en el siglo pasado un proceso de dictaduras y demás. Estaban empezando un proceso de reconstrucción democrática muy lento, y bueno, pues les cae este terremoto que es sin paralelo, como ustedes decían, el tsunami. Entonces, 75% de la infraestructura está destruida. El gobierno, que estaba empezando a tratar de ganar cierto tipo de legitimidad, se encuentra ante una situación en que en octubre tiene que tener elecciones. En fin, es una situación realmente sin paralelo, como ustedes decían, y bueno, tiene que ver con una falta de instituciones, de una clase política que pueda, y partidos políticos que puedan ponerse de acuerdo en un modelo de desarrollo. Además, la comunidad internacional que llega y que estamos tratando de decirles qué deben de hacer, no hay un acuerdo pleno sobre hacia dónde debe de llegar la ayuda. Entonces no ha habido posibilidad de que puedan tener una capacidad de construcción de instituciones y de infraestructura, y la poca que se le había logrado construir se destruyó con el terremoto. Jackson, tú lo viviste en carne propia, tú has pues sido testigo de golpes de Estado, de movimientos sociales fuertes, tuviste que salir de tu país, viniste a estudiar a México. Aquí tuviste parte de tu familia, regresas y al mes de regresar viene esta tragedia para ti y tu familia. ¿Cuál es tu opinión de cómo es que se da esta situación y en qué momento de la historia de Haití se da, desde tu punto de vista? Bueno, de mi punto de vista es que, para empezar, el país es un país que no tenía un control del parte del gobierno, porque las construcciones, los gobiernos no tenían control de las casas, porque toda la gente hace lo que ellos quieren. Puede decir, no es como aquí en México, porque aquí en Haití hay mucha gente que quiere hacer casas, nada más tiene su terreno, no tiene permiso, no tiene nada, no tiene investigación, cómo va a ser ese departamento, cómo va a ser esta casa. Entonces la gente hace lo que quiere, no tiene un base en los edificios. Entonces es el primer caso que este país, que es Haití, sufrí este terrible terremoto, ¿no? Porque la gente hace lo que quiere, no tiene un base, no tiene mucho cemento, los edificios no tienen una estructura, ¿no? Porque si uno va a hacer un departamento, va a hacer una casa, lo que sea, debe de tener un arquitecto o un ingeniero que tiene experiencia, ¿no? Porque ahí en el centro hay uno que se llama Bisatner. Entonces, anteriormente, esta zona era puro mar. Y en el centro también, donde está el palacio, y todo también el mar, donde que se llama Chanmas, todo ese es el mar. Entonces, la gente se retira a este mar para ellos poder construir. Y entonces, las construcciones no tienen base. Entonces, es por eso, es el primer caso que está sufriendo ese país. Entonces, de mi parte de vista, lo que el gobierno debe de hacer primero, para construir este país, debe tener un base fundamental en los edificios. Claro, y es que es cierto, el suelo, por lo menos en Puerto Príncipe, la parte baja, sí, era un suelo arcilloso, ¿no? Todavía encontrábamos caracoles, había vestigios, ¿no? Conchas y demás en los parques, que es la tierra simplemente en la que están construidas las edificaciones. Pero entonces sí es un reflejo. El país se desmorona porque las instituciones no estaban detenidas con palillos. Las estructuras no soportaron porque el país mismo desde adentro ya no soportaba, ya estaba endeble. Claro, refleja la debilidad que Haití ha venido viviendo desde siempre, tal vez, ¿no? Con un proceso de fortalecimiento y de tratar de construir las instituciones democráticas a partir de los 90, que ya lo habíamos platicado en el programa anterior, pero también con una estructura económica sumamente endeble, con un aparato productivo
que se sustenta básicamente en la agricultura de autoconsumo, que también lo hemos platicado, y en consecuencia, bueno, la pobreza, la falta de instituciones llevan a este nivel de vulnerabilidad a Haití. Claro. Y es que es básicamente, bueno, para tratar de dimensionar, Puerto Príncipe es una ciudad con una densidad poblacional similar quizá a Iztapalapa, la delegación Iztapalapa aquí en México, pero el resto de la zona, hacia la península de Tiburón, que es, digamos, la parte sur hacia donde se encuentra Carrefour, donde fue el epicentro, tú vivías en Carrefour, pues tú mejor que nadie puedes decirnos cómo es que el momento del sismo lo sorprende. ¿Y en qué momento, qué estaba pasando en Haití? Porque las elecciones estaban programadas para este mes, para febrero. Para el febrero, sí. ¿No? Entonces estaban viviendo un momento político interesante. Y me gustaría que me contaras qué estaba pasando políticamente en Haití cuando llega el sismo. Bueno, la verdad es muy difícil la situación en Haití, porque en la zona de Carrefour es una zona que tiene muchos edificios, muchos puede decir los gobierno de Carrefour, puede decir es el diputado. Entonces cada gente está peleando por su parte político, ¿no? Entonces el sismo que llega el día 12 de enero, entonces fue muy difícil, muy difícil. Porque yo de mi parte personal, yo estaba en la calle y entonces yo vi cómo llega ese sismo. Es una cosa, un fenómeno, porque yo de mi historia nunca no escuchaba un terremoto así, puede decir, ¿no? Porque sentí que el terremoto viene del sur del país, que va puede decir, en el sureste. Entonces, escuchaba como que va a aterrizar un avión, muy fuerte el duro, porque es una cosa muy increíble, ¿no? Porque el ruido era muy fuerte, y entonces yo pensé, ¿de qué está pasando? Se pasa un segundo, ¿no? Yo veo que todos los edificios empiezan a caer. Entonces, hasta ahorita, antes que yo llegue aquí en México, los diputados en Carrefour, y entonces nadie no hace una declaración. ¿Qué va a pasar por los pueblos de Haití? ¿Qué va a pasar por los pueblos del Carrefour? Porque yo vivía en Carrefour, yo tenía mi departamento ahí en Carrefour. Entonces, hasta esta fecha, yo de mi parte no he escuchado lo que dice el gobierno, porque según iba a tener elección en el mes de febrero, por el diputado, senador, entonces ellos están peleando nada más por su poder, no está defendiendo a los pueblos de haitianos. Claro, Yadira, yo sé que tú quieres decir algo, pero ¿qué te parece si nos lo comentas después del corte? Claro que sí.